Ok, entonces fíjense entonces aquí en este escenario cómo el código vigente 2020, si bien es cierto que al principio nos asustó un poco, ¿verdad? Nos asustó porque, claro, hubo, como ya les comenté, una dolarización del sistema sancionatorio. También, por otro lado, nos hizo reflexionar de lo vulnerable que se vuelve el sistema cuando el catalizador es un indicador, una unidad que es modificada por discreción del presidente de la República. Entonces, tenemos todo un tema, un tema de tipo de cambio, que si bien es cierto no es perfecto por todo lo que es la intervención del Banco Central de Venezuela, sí es un mercado que más o menos se ha manejado bajo los esquemas de oferta y demanda. Por otro lado, tenés una unidad tributaria que es estrictamente discreción de la Presidencia de la República y que eso conlleva a que es una caja negra que desconocemos exactamente cómo se calcula y cuál es el propósito de aumentarla en un momento u otro. Eso era uno de los cambios también que se dio. En el código anterior, la unidad tributaria se aumentaba una vez al año, mientras que con las reformas se abrió la puerta para que el presidente de la República la modifique tantas veces él considere conveniente durante un año. Entonces, fíjense que son varios disparadores allí que son técnicamente muy extraños. Cuéntame, Ani. Fíjate que aquí, Maracaibo, hay la falsa creencia. Hoy, no, hoy cuando estábamos en la reunión, dijeron que a los fiscales del CENIAR les convenía más hacer fiscalizaciones del 2020 hacia adelante. Y fíjate que aquí vos demostraste que irse hacia atrás, y lo que va a tener, lo que yo voy a estar pagando es mucho mayor. Claro, el asunto es como el borderline, ¿no? La línea allí delgada de hasta dónde es negocio para un funcionario. Para un negocio funcionario, por ejemplo, 2019, es negocio fiscalizarlo, por lo que les estoy hablando. De repente, sí, 2017, antes de la reconversión, sí es distinto porque las cifras del 2017, cuando tú las divides entre los dígitos que se eliminaron producto de la reconversión, muchos quedaron tendientes a nada. Entonces, cuando tú divides ese nada entre 0,02 o la unidad tributaria que estaba vigente para ese año y la multiplicas por 0,4, de repente ese nada sigue siendo un monto no representativo. Pero después de la reconversión fue en mediados del 2018, fue como en agosto, por ahí, del En 2018. agosto, 20 de agosto. 20 de agosto de 2018, entonces después de allí, ese cierre de 2018 y ese cierre de 2019, ya los números empezaron a cobrar un poco más de vida, producto de la inflación y todo el asunto. Entonces, esos dos ejercicios, 2018-2019, sí pueden ser ejercicios apetecibles para un fiscal. Efectivamente, 2017 para atrás no. Estamos hablando de que la prescripción, si estamos en 2022, es 2021, 19, 2021, 20, 19, 18, 17, 16. ¿Sabes? Que tienes hasta el 16. Entonces, yo creería que para un fiscal no va a ser interesante ni el 16, ni el 17, ni el 18, probablemente. Pero puede que algo del 18, el 19 segurísimo, sí van a ser unos ejercicios, o si son matemáticamente apetecibles. Ahora bien, todo sistema tributario se fundamenta en tres pilares, o el sistema tributario venezolano se fundamenta en tres pilares, en tres principios, creo que son tres. Vamos, ahorita cuando los escriba, finiquito, son tres. Es propiedad, propiedad no, protección de la economía, no confiscatoriedad, progresividad y no retroactividad. Son cuatro. Estos son los pilares de todo sistema tributario. Todo sistema tributario debería, cuando se crea, debería partir de estos cuatro pilares. Son las cuatro
patas de una mesa. Hay muchos otros principios tributarios, ¿no? Pero estos son los 4 principales. La protección de la economía fundamentalmente es que la intervención del sistema tributario no puede traer consigo el poner en riesgo a los actores económicos. O sea, no se concibe que producto de que me fiscalizó el CENIAT o la alcaldía, yo termine quebrando, termine cerrando el negocio porque es una organización que genera empleo, etcétera, etcétera, todo este asunto. No confiscatoriedad es que los tributos, la cuantía del impuesto tiene que ser viable, tiene que estar, el hecho de que yo pague un impuesto no debe implicar que yo tenga que desprenderme de mi patrimonio para poder pagar el impuesto, tiene que ser cuantitativamente viable. La progresividad es que mientras más gano, más pago. Y la no retroactividad, que es el que voy a tocar en este punto en particular, la no retroactividad es que las normas no pueden aplicarse de forma retroactiva a menos, y esto es algo que es heredado principalmente del Código Penal, a menos que beneficien al contribuyente en este caso. Entonces, si a ustedes los llegasen a fiscalizar 2019, 2018 por casualidad, ¿qué es lo que los clientes están solicitando? Que se aplique de manera retroactiva el Código Orgánico Tributario 2020, porque la aplicación del Código Orgánico Tributario 2014 se convierte en confiscatoria. Fíjense cómo 2 principios se contraponen uno con el otro con el discurso. Si me aplicas de manera retroactiva el Código 2020, me permite sobrevivir ante una potencial confiscación, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? No es lo mismo pagar ni cerca $312.500 de multa a pagar $3 millones de dólares de multa. Sencillamente, tengo que cerrar la empresa y ya, se acabó. ¿Sí? Porque fíjate que Dani decía, divide el 1.500.000 entre 4,8. Bueno, vamos a peor todavía, vamos a dividir el millón entre 4,8. El millón entre 4,8 eran 208.000. Entonces fíjense que yo voy a pagar 3 millones de dólares por un impuesto que dejé de pagar por 208.000. Eso no tiene sentido. Matemáticamente no tiene sentido. Y ha ocurrido. No les estoy contando algo teórico. Es algo que ha ocurrido. Tengo clientes en los que les ha ocurrido que en el proceso de fiscalización el impuesto es X, pero cuando tú le aplicas la multa con la actualización vía unidad tributaria, el monto del impuesto se va a la estratosfera y al irse a la estratosfera se convierte en confiscatorio. Eso se puede resolver vía administrativa, yo dificulto. Fíjense que paradójicamente entonces tengo un par de casos de clientes que no se han defendido por el tema de fondo, que es la fiscalización, la parte numérica, tal, sino que se han defendido es por la aplicación del Código 2015 que se convierte en confiscatorio producto de la desvinculación de la unidad tributaria con respecto a la realidad económica. Una cosa increíble lo que ha ocurrido. Para otros casos sí, pues nada, hay fiscales que aquí en Puerto Lago, una fiscal me pareció bien interesante, ellos por motus propio incentivaron a que se aplicara el Código 2020 de manera retroactiva. Eso la verdad que me pareció bien interesante que la misma administración tributaria haya accedido a hacer ese cálculo así, pero bajo condiciones normales, esto se convierte en un elemento de intimidación y de extorsión. ¿Sí? Se convierte en un elemento de extorsión. Porque cuando viene el fiscal y te dice, mira, la multa son 3 millones, el impuesto son 208.000 dólares, está bien. O nada, el impuesto es nada, porque fíjense, si yo divido este impuesto omitido entre los 10, me toca pagar 100.000 dólares. Entonces te dice, bueno, el impuesto son 100.000 dólares, pero la multa son 3 millones de dólares. ¿Ve? Entonces allí rápidamente lo que se abre es la puerta para una potencial extorsión. Porque entonces el funcionario dice, bueno, ¿prefieres pagar los 3 millones de dólares de multa? ¿O prefieres que nos arreglemos? Entonces, bueno, la multa es tanto, porque el impuesto va a ser tanto y tal, y ahí abres la puerta para la extorsión. Entonces, esto es uno de los principales retos
que se están dando en este momento en vivo con la posibilidad de que aplique un código o el otro. Es uno de los grandes problemas en este momento. Uno de los grandes problemas en este momento que se va a resolver, lamentablemente, se va a resolver o se va a cerrar cuando todos los ejercicios anteriores al 2020 hayan prescrito. Estamos hablando entonces del 2027, 2028, por allá, dentro de unos 5 o 6 años. Cuéntame, Antonio. Vladimir, estas multas se deben pagar en efectivo obligatoriamente, porque ellas no salen en el portal. Cuando tú eres sujeto a un reparo, el acta de reparo no incluye multas e intereses. No incluye multas e intereses. ¿Por qué? Porque el reparo es un acto administrativo que no es definitivo. Se supone que tú, del acta de reparo, tienes derecho a aceptar el reparo o a ejercer tu derecho a la defensa. Una vez que pasan los lapsos que comenzábamos la semana pasada, que son los 15 días para aceptar o no el reparo, allí es donde viene un proceso de determinación y liquidación de multas e intereses, que viene un acta aparte. Viene un acta aparte donde te determinan multas e intereses. Ese tú tienes que pagarlo igual con cheque de gerencia y tal, ante el CNA y todo el cuento. No sé, pero soy franco, no sé si ahorita con el cambio que se dio con los sujetos pasivos especiales en cuanto a utilizar otras bancas distintas a las bancas del Estado, no sé si ahora eso en el portal, ¿verdad? Sale la multa y por el otro lado te la cargan el banco. No, eso no lo sé. La verdad es que te soy franco, porque ese cambio se dio hace unos meses, no sé cuántos meses, poco tiempo. Entonces no sé si eso ya está, digamos, ligado, pero hasta que no se diera ese cambio, pues sencillamente uno generaba igual su cheque de gerencia, lo pasaba por contribuyentes especiales con el acta de liquidación de multas e intereses y pagabas eso. No sé si has tenido otra experiencia. No sé si lo has hecho de manera distinta. Si lo has hecho distinto, coméntalo para saber. No, en efectivo, cheque gerencia es lo que siempre se manejaba, pero a Sí, veces los montos son altos y ahorita con la problemática del efectivo, claro. Yo me no imagino haberla que, visto en el portal nunca, pues. mira, yo no sé si, te soy franco, no sé si con el cambio del tema de la banca, eso mejoró. La verdad es que no sé. Pero bueno, es una buena pregunta para hacerla allí, porque la verdad es que no sé en la práctica cómo ocurrir. Fíjense, aquí en este archivo, ¿verdad? En este archivo que está aquí, vamos a pasearnos uno a uno, ¿no? Vamos a ver uno a uno aquí estos ejemplos que tenemos aquí, que son los ejemplos reales, de hecho, son ejemplos reales. Fíjense esta primera pestaña que esta primera pestaña es el resumen, ¿verdad? Resumen de todo. Esto es una base contable. Vamos a ver esta que está aquí. Vamos a ver una a una. Vamos a ver primero la retención de impuestos sobre la renta. Recuerden que las sanciones de retención de impuestos sobre la renta, hay una retención que está asociada al enterar la declaración de retención de manera extemporánea, y está otra que es porcentual. Aquí tenemos ambas. ¿Sí? Aquí tenemos ambos métodos, ¿no? Vamos a ver un poco aquí la fórmula. Todo esto está súper formulado, ¿no? Vamos a ver aquí esta, por ejemplo. Aquí el cuadro está dividido en los dos códigos orgánicos tributarios. ¿Por qué? Porque aquí tengo incumplimientos que se hicieron antes del 2019, y si se van para abajo, tienen incumplimientos que se dieron posterior al 2019. ¿Sí? Entonces, aquí en está las posibles situaciones. O sea, que si ustedes agarrasen y en Mainca o en cualquiera de las agro, ustedes dicen, mira, vamos a, como debe ser, de hecho, así debe ser, vamos a calcular las contingencias de todos los ejercicios no prescritos. Entonces ustedes tendrían que tener
en su cuadro de Excel dividido en dos. Las que son con sanciones del código 2020 en adelante y las que son con sanciones del código 2020 hacia atrás. Vamos a ver estas que incluso hay con reconversión y todo. Como les digo, esto es un caso real, ¿sí? Entonces, fíjense. A ver. Esto porque, claro, está formulado aquí con la reconversión y todo el asunto, cuando aquí era innecesario hacerlo, ¿no? Pero vamos a ver por lo menos este de diciembre, ¿no? El monto de la retención era de 149,85. La fecha de pago según calendario era 14 de enero 2020. No, mentira, fecha de pago era 14 de enero 2020 y se pagó el 8 de enero de 2020. Es decir, que se dieron 6 días de retraso en el pago de esa sanción. Entonces, fíjense que lo primero que estamos aplicando es el artículo 103. Vamos a buscar el artículo 103 en el código, que de hecho en el código 2020 es el 91. O buscarlo por aquí. Sanciones. No, artículo 103 está por aquí. Ajá. Constituye ilícito formales relacionadas con deberes de presentar relaciones, Fíjense que presentar declaraciones, fíjense que esta sanción es una sanción que está asociada en el Código 2020 a unidades de mayor valor y en el Código 2014 a unidad tributaria. Entonces, fíjense que en este caso que tenemos aquí particular, este que está aquí está anclado es a unidades tributarias, que la unidad tributaria es de 0,40. Entonces, las cantidades de unidades tributarias, que en este caso, en este ejercicio, son 100 unidades tributarias multiplicado por la unidad tributaria que era 0,40, nos da como resultado 40 unidades tributarias. Esta parte recuerden porque está anclada a unidad tributaria. Si hiciese el espejo aquí abajo, fíjense que no es unidad tributaria. Fíjense que es 100 unidades, pero de la moneda de mayor valor. Entonces, fíjense cómo cambia el asunto metodológicamente. Aquí esta sanción, que es una sanción donde se aplica el código 2020, son 100 unidades de mayor valor, mientras que aquí arriba, que es el Código Orgánico Tributario 2014, es 100 unidades tributarias. Ojo, ustedes pudiesen decir, Vladimir, pero aquí fíjate que la cosa, cuando son multas así en valores absolutos, es más conveniente la unidad tributaria. Sí, el problema está en que esta multa siempre es inmaterial con respecto a la multa porcentual. Vamos a ver, vamos a seguir. Aquí el artículo 108 es 200% para el caso de contribuyentes especiales. Toda multa que sea aplicable a un contribuyente especial se le aumenta el 200%. Entonces, fíjense que aparte de estos 40, tengo que agregarle el 200% por el simple hecho de ser contribuyente especial. Si me voy para el caso 2020, fíjense que por aquí tengo la multa de las 100 unidades de mayor valor, en este caso era la libra esterlina, pero por ser sujeto a pasión especial, debo incrementarla en un 200%. O sea, no solamente pago los casi $1000 por el retraso, sino que también tengo que pagar el doble por ser un contribuyente especial. Ese aumento no es nuevo, ese aumento siempre ha estado en el Código Orgánico Tributario, de que si tú incumples con un deber formal, la multa se duplica por el hecho de tu estatus de contribuyente especial. Eso no es algo nuevo, eso es algo que siempre estuvo allí. Aquí el cambio es a nivel cuantitativo. Después tenemos el artículo 115, que el artículo 115 es porcentual. Entonces, fíjense que aquí entramos en otras consideraciones. Aquí es el 0,05 diario. Vamos a buscar el artículo 115 del Código Orgánico Tributario. En el archivo que les coloqué en Excel. El artículo 115 por aquí, más adelante. Dice que el artículo 115 habla en el caso de los incumplimientos. Vamos a ver si lo conseguimos aquí rápidamente. Enterar
cantidades retenidas o percibidas de la Oficina Receptora de Fondos Nacionales fuera del plazo establecido en las normas respectivas, con multas del 5% de los tributos retenidos o percibidos por cada día de retraso. Eso no cambió entre un código y el otro. Aquí el cambio está, no son los mismos 5%, está en la fórmula, 0,05. Aquí el cambio está es en la utilización de la unidad tributaria, que fíjense que aquí lo divide entre unidades tributarias, mientras que aquí abajo es un cálculo en el que está asociado el tipo de cambio de mayor valor y es lo que está aquí al lado. Fíjense cómo este señor pasa de ser $100, o 100 unidades de mayor valor, pasa a ser $388 de un solo golpe. Pero fíjense este que está aquí arriba. Fíjense, este que está en unidades tributarias pasó de 44.95, pasó a 899, porque estoy aplicándole la unidad tributaria de 0,00005, que fue la unidad tributaria que estuvo vigente en el momento del incumplimiento, y se multiplica por la unidad tributaria de 0,4, que es la que está vigente al cierre. Fíjense cómo esta brincó de 44 a 899. Fíjense el cambio tan brusco producto de este valor de unidad tributaria. Miren los números de unidad tributaria que estuvieron vigentes en los años anteriores. Claro, estos eran unos números enteros, pero cuando los dividimos entre la reconversión, entre el millón, fíjense que se convirtieron en 0,000017, 0,000. Entonces, claro, tú divides ese 0,0000 y lo multiplicas por 0,40 y eso se va para la estratosfera. Fíjense el brinco tan fuerte que sea aquí, que aquí sencillamente es tipo de cambio de mayor valor, la tasa de cambio del momento de la operación multiplicada por la tasa de cambio del cierre. En este caso es 9,87. Fíjense que aquí arrancamos con 0,26 y cierro con 9,87, pero no, aquí arranco en 0,0005 y termino en 0,40. Entonces, ese brinco que se dio o que se da producto del cambio de la unidad tributaria, porque no se hizo con un criterio matemático, es lo que hace que puntualmente 2019 y 2018 sean unos años súper apetecibles. De hecho, fíjense que nos ocurrió ahorita con un cliente que, bueno, casualmente este cliente que tiene muchos incumplimientos de unidades tributarias. Y las multas que nos dieron, actualizadas con la unidad tributaria de 0,40, dio unas multas de millones de dólares. Bueno, es este cálculo, millones de dólares. Y la empresa internacional, bueno, corporativo no aceptó meter el ajuste. No aceptó meter el ajuste porque no les hacía sentido. O sea, la empresa es americana y a los tipos allá en corporativo no les hacía sentido de cómo una multa iba a brincar de 44 a 899.096. Es difícil de explicar, o sea, eso no tiene, eso explicarlo a alguien que no conoce la realidad venezolana, que en Estados Unidos no hay ni siquiera unidades tributarias ni nada de esas cuestiones, es muy difícil explicarle eso a alguien, a un americano, a un europeo, a un asiático, eso es muy difícil de explicar. El cálculo lo hicimos nosotros porque es un cliente de outsourcing. Nosotros hicimos el cálculo y los tipos se contrataron a Deloitte y a Price para que revisaran el cálculo. O sea, no confiaron en el cálculo de nosotros, dijeron que lo que nosotros habíamos calculado tenía que tener un error. Y evidentemente es lo que pensaría cualquiera, ¿no? Mira, ese cálculo tiene un error. Pero contrataron a Deloitte y contrataron a Price para que hicieran la revisión y ellos coincidieron en que ese era el cálculo. Lo único que hizo una de estas firmas fue que sugirió que se aplicara el cálculo retroactivo del código 2020 y la multa de $1 millón, creo que era $1 o $2 millones, pasó a ser $300.000. Y el corporativo decidió registrar los $300.000. Pero a sabiendas de que existe un riesgo alto de que en caso de una fiscalización no se lo calculen con 2020, sino que se lo calculen con 2014. Bueno, ya fue una decisión como siempre en la vida, pues, o sea, ya corporativo entendió que es 3 firmas distintas
independientes las tres hicieron el cálculo y todas llegaron a la misma conclusión. Pues nada, se hizo eso. Aquí tenemos IVA de tercero. Esta pestaña IVA de tercero. Ustedes no han tenido este caso IVA de tercero. Este IVA de tercero es cuando uno recibe servicios de empresas que están en el exterior y uno calcula el IVA. Fue uno de los ejemplos que les coloqué cuando vimos el módulo de IVA. Aquí esta compañía también tenía unos retrasos con esto. Aquí fue puro código 2020, no hubo código anterior. Entonces fíjense que, bueno, sencillamente los días de retraso. ¿Sí? Aquí está una multa que es por el monto de la moneda de mayor valor, el 200% por ser contribuyente especial, y después, no, nada más eso, nada más los 2 días de retraso. Esta es aplicada nada más los días de retraso. El caso de los porcentajes lo vemos en el caso de retenciones. Las retenciones de IVA, el cálculo es muy parecido al de retención de impuestos de la renta. Fíjense que tiene igual una multa, en este caso unidades tributarias, en el caso de aquí abajo por unidad de mayor valor, en ese momento era Jordania, pero eso yo lo mandé a eliminar porque realmente el CENIAT nada más está tomando euros y dólares. Y la misma metodología de cálculo, dividir lo que dio entre el tipo de cambio de la fecha del incumplimiento y después multiplicarlo por el tipo de cambio de mayor valor, que es en este caso era 1204. Entonces, escala de 16,54 se va a 1911. Fíjense que ahí lo que logra el gobierno con esta metodología es siempre llevarlo al dólar, siempre dolarizar la cifra, ¿sí? Siempre dolarizar la cifra, es lo que se persigue con este cálculo. Fíjense que básicamente es eso, ¿no? Aplicas el porcentaje, lo divides entre el tipo de cambio del momento del incumplimiento y lo multiplicas por el tipo de cambio de la fecha de corte en la que quieres hacer el cálculo. Esto como un cálculo de contingencia, por supuesto lo hacemos a fecha de corte. ¿Ustedes están haciendo cálculos de contingencia al cierre del ejercicio para reconocer provisión de contingencia? No. Raro que el auditor no se los pide, ¿no? Porque normalmente todos los clientes nosotros pedimos que se haga esto, que se identifiquen todos los incumplimientos y que de esos incumplimientos se calcule a fecha de corte, en este caso a 31 de diciembre, y se registre en el estado financiero la contingencia. Eso es lo que normalmente sugerimos. IGTF, pues igual, IGTF, fíjense que esta compañía, bueno, no estaba negada a pagar los IGTF de las operaciones en dólares, van a ser como ustedes. Los IGTF de las operaciones en dólares. Bueno, aquí igual le calculamos toda la contingencia completa, tanto 2014 como 2020, la misma metodología, ¿no? La misma metodología de dividir, esta es la primera parte de 2014 y esto es lo que es, aquí lo dividimos por año. A partir de aquí es 2020, con el tipo de cambio de mayor valor, se ajustó igual, se dividió entre el tipo de cambio de la fecha del incumplimiento, se multiplicó por el tipo de cambio de la fecha de corte, porque aquí no están fiscalizados, sino la fecha de corte, y se actualiza la multa. Fíjense que es un tema de, este mecanismo lo que busca es eso, garantizar la actualización de la cifra. Después tenemos aquí también, está incluido un cálculo de intereses moratorios, que el interés moratorio, esta tasa la publica en Gaceta Oficial todos los meses el CENIAT. CENIAT publica la tasa activa promedio ponderada para efectos de calcular los intereses moratorios y el Código Orgánico Tributario exige que se multiplique por el 1.20, es decir, que se aumente un 20% el tipo la tasa de interés. Entonces, aquí en este cuadro, fíjense que tenemos desde el 2016 hasta la fecha, hasta octubre de 2022. Este cuadro está actualizado hasta el mes pasado, con todos los tipos. Miren las tasas de interés. Las tasas de interés no son cualquier cosa. Fíjense, la última publicada por el CENIAT es 56,99%. La tasa de interés para propósitos de cálculo de intereses moratorios. Y eso multiplicado por el 1.20 para agregarle el 20%. 68.39 es la tasa
para efectos fiscales. No es cualquier cosa esta tasa. Esta tasa no es una tasa comercial. Dime, Antonio. Son las mismas del Banco Central de Venezuela. Mira, no, estas las publica en Gaceta Oficial, sale en Gaceta Oficial todos los meses la tasa publicada por el CENIAT. Y te coloca la tasa de la activa promedio ponderada para el mes de octubre es de 56,99%. Entonces tú en tu cuadro, tú le agregas el 1,20. No son las mismas, yo siempre las saco desde la Gaceta directo. Nunca las he, o sea, allá en la oficina, Eligia, que es la que se carga de hacer estos cálculos, ella automáticamente cuando sale la Gaceta, ella una vez ¡pum!, actualiza su tabla. Yo creo que en un link del Banco Central está, pero siempre sacamos directo de la Gaceta, siempre lo buscamos en la Gaceta. Porque dice directo, esta es la tasa activa promedio ponderada del CENIAT para efectos de cálculo de intereses moratorios, págata. Para el mes tal. Sí, para el mes tal, sí, todos los meses de salida. Pero fíjate que aquí te estoy dando en este archivo hasta desde el 2016. Tienes aquí, ¿sabes? Que prácticamente tienes todo lo no prescrito. Todo lo no prescrito está en este cuadro. Entonces, bueno, básicamente, pero fíjense cómo en el 2016 era 2061. Vamos a ver en qué año se tiró aquí aquí, ¿ven? En este año, fíjense, en los últimos 2 años fue que se tiró el golpe. 2020, lo último, y 2022, fíjense a cuánto ha escalado la tasa de interés. Esto es un cálculo de interés simple. ¿Sí? Sencillamente aplicarle el porcentaje de interés al impuesto omitido. Esto es una tasa anual, dividirlo entre 12 y listo. Es el cálculo. ¿Sí? Fíjense que aquí lo divide entre 365 días y lo multiplica por la cantidad de días que tiene el mes. Aquí tratamos de ser lo más específico posible, de 31 días de octubre, 30 días de septiembre, 31 días de agosto, 30 días así. La cantidad de días exactos de cada mes para que el cálculo sea, o sea, lo más. Puede ser que esto es todo una estimación, ¿no? Esto nosotros lo tenemos con el propósito de poder anticiparnos al impacto de la contingencia. De forma tal de que, oye, me fiscalizaron y cuánto más o menos será la multa. No, bueno, o sea, con este cuadro lo que buscamos es, mira, no, porque mucha gente cree que viene un reparo y cree que paga el impuesto omitido, y con pagar el impuesto omitido, no, bueno, ya estoy listo, ya resolví mi rollo, ya tal. En algún momento creo que le comentaba a Dani, no solamente el acta de reparo, es que después viene la liquidación de multas e intereses, y eso te puede llevar a una sorpresa si el cálculo es este o aquel. Entonces, esto no es un asunto para no darle mucha vuelta. Después tenemos aquí IVA como contribuyentes, aquí igual la misma metodología, hay una parte que es por unidades de valor, otra que es porcentuales. Fíjense que es una constante siempre el hecho de que se dé la actualización. Si son multas porcentuales, la actualización de la fecha del momento del ilícito multiplicado por la fecha de la fiscalización o la fecha de cierre. Anticipos de IVA, esto igual, más o menos el mismo cálculo. ¿Sí? Básicamente, son la metodología de cálculo no cambia. Fíjense que en este cuadro, cuando yo veo aquí el resumen de contingencia, vamos a ver en este cliente cuáles fueron los más fuertes. El monto más fuerte. Fíjense que aquí el monto más fuerte fueron estos $778,000, que es retenciones de IVA. Claro, pues las retenciones de IVA, acuérdense que todo lo que es el tema de retenciones es lo más gravoso, es lo más fuerte que hay en temas de multa. Fíjense que aquí el más fuerte es el artículo 92, que es el porcentual. O sea, que esa multa porcentual es la que tiene mayor impacto. Ustedes pueden retrasarse con una declaración de IVA, una cuestión allí como contribuyente, pero con las retenciones de IVA, retenciones de impuestos de renta, con eso es caca, eso no puede retrasarse. O sea, eso no es algo ahí es donde se tiene que poner fuerte el tema de tesorería, ¿sí? De tener los fondos allí listos para pagar la retención, pagarla a tiempo y tal. Porque las multas más fuertes, las multas más gravosas de todo el sistema tributario son las sanciones que tienen que ver con retenciones. Y recuerden que incluso las retenciones también implican es un supuesto para defraudación,
y es un supuesto también para propiciar sanciones de carácter penal. O sea, el tema de retenciones de IVA, retenciones de impuestos sobre la renta, retenciones de seguro social, retenciones de INSE, y cualquier otro sistema de retención municipal, etcétera, eso es lo que primero tiene que estar en su flujo de caja proyectado, en su flujo de caja semanal, mensual, como ustedes lo manejen. Eso es lo primero que tiene que estar allí. Porque un retraso allí, fíjense que estamos hablando de una multa porcentual que se divide entre el tipo de cambio del momento del ilícito, se multiplica por el tipo de cambio del momento de la fiscalización, y además de eso puede generar todos estos temas de indicios de defraudación, apropiación indebida, Esto es un área súper sensible, y lamentablemente uno escucha por allí muchas veces empresas que no le hagas la retención, no, yo no hago retención, no, eso no le pare, no, esa retención la declaramos después. Y muchas veces lo dicen desde la ignorancia de no estar claro de que esa parte en específico es lo que tiene mayor impacto en el Código Económico Tributario, el que tiene los porcentajes más altos de sanción, y es la que le genera mayores riesgos a los gerentes, a los administradores, a los contadores, es la que le genera mayor riesgo personal, porque la gente de retención tiene una responsabilidad sobre la retención que se deja de enterar, sobre la retención que se entera en cantidades menores, o sobre la retención que se retiene en cantidades menores. Todos esos supuestos recaen fundamentalmente en el agente de retención. Entonces, fíjense, un ejemplo, pues, aquí fíjense que del monto total, como el monto más importante de esta empresa, fíjense que esta contingencia es de $1 millón, $1.200.000, y fíjense que 778.000 son por las retenciones de IVA. Estamos hablando que son un 60%. Y de ese 60%, casi todo es producto de la multa porcentual. ¿Sí, Dani? Ahora, ahorita me hiciste una pregunta, que si nosotros hacíamos contingencia. Contingencia se hace en caso de que uno tenga los cabos sueltos, ¿no? Que uno haya hecho sus travesuras. Pero si vos hacéis tus cosas, hacéis tu retención y las enteráis, no debería ser contingencia alguna. No, si tú estás consciente de que tú has cumplido con todas tus obligaciones a tiempo y que no tienes ningún cabo suelto, no tienes por qué hacer cálculo de contingencia. Ojo, el auditor te lo pudiese pedir, producto de los auditores. Normalmente nosotros hacemos una revisión de deberes formales, forma parte del proceso de auditoría. Y de allí pueden surgir pues, situaciones en las cuales uno diga, mira, enteraste esta retención tarde, esto lo hiciste incorrecto, esta factura la estás deduciendo y no cumple con los requisitos, esto, y de allí uno hace un cálculo de contingencia. O le pide más bien a la gerencia que haga el cálculo de contingencia. Oye, no, la verdad es que en los años que tengo no he conseguido ninguna empresa que esté perfecta. Todas tienen asuntos que son susceptibles a calcular la contingencia. Por ejemplo, el otro día que estábamos hablando de libros de entrada y salidas de inventario. Tú no tienes libro de entrada y salida de inventario, te clavo una provisión de contingencia por ese libro de entrada y salida de inventario. El año que viene tú me demostraste que tienes el libro de entrada, entonces reversamos la contingencia. Ese es mi labor como auditor. Esa es mi labor como auditor. O sea, yo te hago la revisión y todo lo que yo detecte que no esté en ese momento ok, te clavo la contingencia y el año que viene te la reverso cuando tú me demuestres lo contrario. Muchachos, nos queda menos un minuto. Mismo ID, misma clave para el último bloque.